Muy bien, entonces vamos a leer este pasaje y después de la lectura vamos a pedirle a la hermana Ana Cecilia si nos puede dirigir en oración después de esta lectura. Ok, dice así, lo voy a leer despacio. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a orar entonces. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias porque tú siempre eres tan bueno con nosotros, nos cuidas, nos bendices, nos das todo lo que ocupamos, Señor. Te pedimos la dirección para esta clase de hoy. Te doy gracias por las bendiciones que hemos recibido todos los días que hemos recibido estas lecciones. Gracias por el maestro, Padre, bendícelo, sigue dándole sabiduría a él y a su familia. Cuídalos y dales todas sus peticiones de su corazón. Gracias por esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando estas clases por este medio en vivo y por medio del sistema de YouTube. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ceci. Y vamos a leer una vez más este versículo, que es un versículo, digámoslo así, es como Mateo 28, 19 de Pablo, ahí en Colosenses 1, 28 y 29. Dice así, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este versículo tiene muchos elementos, no solo que lo hacen muy parecido al pasaje de Mateo 28, 19, sino ya en su propio lenguaje el apóstol Pablo nos describe la función de él, su labor, su trabajo, y lo describe como dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué expresión más interesante decir la cual actúa poderosamente en mí? Esta es una expresión difícil de poder decirla, porque Pablo consideraba que el poder de Dios actuaba grandemente en él para hacer las cosas que él realizaba. Y eso es impresionante ver cómo el apóstol fue usado por Dios de esta manera. Y la palabra clave en todo este versículo es todo. Y si pudiéramos ponerle hombre también, ¿verdad? Todo hombre, y todo hombre aparece 3 veces, y eso dando a entender la labor importante. Y aunque nosotros entendemos que ese todo hombre más se refiere a los gentiles, aunque ustedes saben que en el libro de Hechos Pablo predicaba parejo, ¿verdad? Comenzaba en la sinagoga ganando judíos y luego seguía con los gentiles. Y él predicaba específicamente a los gentiles, pero cualquier judío que se le atravesara también le compartía el evangelio. Y podemos ver el trabajo y la entrega que tenía Pablo con este tema de, no habla aquí de hacer discípulos, pero dice a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, que ese es el equivalente a hacer discípulos. Entonces, vamos a iniciar con este tema del día de hoy, que es la estrategia de Jesús para transformar el mundo. La semana pasada hablamos de la forma o el cómo Jesús había transformado a sus discípulos. Al final vimos que no solamente les había dado una nueva visión, nuevo sentido a su vida, sino la presencia misma del Espíritu y cómo Pedro describía paso a paso la forma en que Dios había cambiado su vida.
ahora vamos a ver un cambio ya no tanto en la persona, sino una estrategia para impactar, para cambiar el mundo. Porque tenemos la tendencia a pensar que haciendo organizaciones o haciendo movimientos o haciendo proyectos, etcétera, es como vamos a impactar este mundo. No, este mundo no va, no, como el problema de este mundo no es material, la solución de este mundo no anda por lo material. El problema de este mundo no es filosófico, entonces la solución tampoco anda por la filosofía. El problema de este mundo no es conocimiento académico, sino el problema de este mundo es el corazón del hombre. Ahí es donde está el problema, que está sucio y necesita ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no vamos a aceptar o no vamos a procurar alcanzar un cambio mundial a través de ninguna otra cosa, sino a través del cambio personal. Una vez me preguntó un hermano, me dice, ¿cómo puedo hacer que mi empresa sea una empresa cristiana? Y pues la respuesta fue lógica. Le dije, bueno, si todos los empleados son cristianos, entonces la empresa va a ser una empresa cristiana. Vean, no podemos decir que por el manejo de fondos se va a convertir la empresa secular en una empresa cristiana, sino tanto el dueño como los empleados deben de tener una visión y trabajar para esa visión. Entonces, el mundo es igual. No podemos cristianizar el mundo, no podemos hacer religioso este mundo, sino a través de un cambio. Recordemos que fue el error que quiso implantar Constantino, implantar lo que era el cristianismo a lo que era el Estado romano, y ese fue un tremendo error. El cambio no va a venir por un sistema, ya sea de izquierda, derecha, o no va a ser ningún tipo de ideología política, sino el Señor toca el corazón de cada uno. Entonces, ese es en el fondo lo que Pablo nos está describiendo acá. Y el esfuerzo que se ha hecho después de tantos años es impresionante, porque recordemos que el evangelio inicia en Jerusalén, y aquel recorrido que el Señor dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, que era la ciudad, en Judea, que era la región, en Samaria, que era la región vecina, y hasta lo último de la tierra. Ese mismo bosquejo, si podríamos llamarle, o esa misma dinámica, es la que se puede ver en los años, en las décadas, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha. Porque el evangelio ciertamente inicia ahí en Jerusalén. Allí es como una onda, allí explotó el evangelio, digámoslo así, y la onda expansiva de la predicación del evangelio se fue haciendo cada vez más amplia, y fue llegando a las regiones vecinas, y con el apóstol Pablo y los demás predicadores, aquella onda se expandió por toda la zona de Siria, por toda la zona de Asia Menor, y luego se expande a Macedonia, todas las ciudades de Europa, luego baja a la parte de Grecia, las islas de Malta, las islas de Creta, etcétera. Por allá el evangelio comenzó a desarrollarse de una forma impresionante, y pasó años y años allá. Luego que el evangelio se desarrolla en aquella zona de Europa, se vive también lo que es el avivamiento espiritual que da
como resultado el protestantismo, y allá surge Zwinglio, surge Calvino, surge muchos como el famoso Lutero, que desarrollan ya un cristianismo rescatando las verdades del cristianismo. Y luego que se descubre América, entonces el evangelio también comenzó a llegar a América. Vean hasta lo último de la tierra. Y el evangelio sigue en América, comienza a desarrollarse específicamente en el sur de América, pero simultáneamente el evangelio va para la India, va para África con los misioneros, con Juan Bunyan, Juan Wesley y todos estos que comenzaron a ir a otros países, a otros continentes. Y la historia de la llegada del evangelio a América, pues muchos la conocen bastante bien. Luego el evangelio se establece fuertemente en Estados Unidos, en toda aquella zona, y luego a través de esfuerzos interesantes como misioneros que salen de Estados Unidos hacia Centroamérica, hacia Suramérica, y el evangelio comenzó a bajar casi como por gravedad, pasando por México, Centroamérica, Suramérica, y en Centroamérica estamos hablando que el evangelio llegó alrededor de unos 120, 130 años. O sea, en realidad no es mucho, pero el evangelio tiene estas características, y ahora podemos ver en lo que es Latinoamérica un despertar espiritual, iglesias enormes, iglesias grandes, fenómenos que se dan entre lo que es la dinámica del evangelio y la predicación. Pero lo que quiero hacer el énfasis es el hecho de que el evangelio en realidad ya recorrió todo el mundo. Desde su inicio hasta la fecha, ha recorrido todo el mundo. Claro, hay un principio que dicen que donde estuvo el evangelio, el ocultismo florece. Y es lo que ha pasado en Europa. Europa, el ocultismo se ha hecho muy fuerte, donde era la cuna de los misioneros. Ahora son centros ocultistas, y el enemigo como que detrás del evangelio va quitando la semilla y haciendo destrozos lo que se había sembrado, y entonces los países que antes tenían fuego espiritual, pues ahora están humeando porque ya el evangelio pasó por aquella zona. Difícilmente vamos a ver el evangelio floreciendo simultáneamente en todo el mundo, pero lo hemos visto floreciendo paso a paso, como cuando algo agarra fuego y que comenzó en un lugar y sigue el fuego, y va aquella llama llevando el evangelio por todos lados. Recuerden Jerusalén, inclusive, que es una ciudad donde nació por muchos años. El evangelio ahí también estaba prácticamente eliminado. Pero según las profecías, vuelve a surgir otra vez el evangelio allá, y ahí se cierra el ciclo. Y estamos esperando que esas profecías se cumplan, porque entonces será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, no sé, ¿será esta la interpretación del pasaje que dice, y el evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo? Una forma de decir, ok, ya fue predicado, ya hizo el viaje completo. Y ahora tenemos entonces que las iglesias supuestamente son las responsables, las iglesias locales, de impactar su zona, de impactar el lugar donde están. Sin embargo, las iglesias, por algunas razones, las iglesias han bajado la mirada, ya no están viendo al horizonte, sino que ven su propia iglesia, sus actividades, sus programas, etcétera. Y la visión mundial se ha ido aplacando cada vez. Iglesias que tengan visión mundial, es difícil encontrarlas. Y entonces,
Dios no va a dejar de trabajar. Y es interesante cómo Dios ha usado organizaciones cristianas, ha usado movimientos, ha usado también universidades que están predicando el evangelio y que están inclusive impactando zonas aún más fuertemente que las iglesias. Pero vamos a ver por qué razón las iglesias se desorientan. ¿Por qué razón es que las iglesias no alcanzan el cometido que Dios les dio? El objetivo, esto es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con las iglesias y cómo podemos hacer para que la estrategia de nuestro Señor vuelva otra vez a retomar fuerza? El tema, la estrategia de Jesús para transformar el mundo. Ya no estamos hablando solo de cómo te va a transformar a ti o cómo me va a transformar a mí, sino estamos hablando de alzar nuestra vista y veamos países, veamos naciones, veamos lo que la mano de Dios moviéndose a nivel mundial, no solamente en lo que está haciendo en mi iglesia, sino lo que está haciendo, veamos todo el cuadro, que el Señor quiere que tengamos una visión amplia. Bien, entonces vamos a ver y vamos a definir prácticamente de una forma muy sencilla que la estrategia de Jesús para cambiar el mundo, que es el primer punto del tema, es hacer discípulos. O sea, es muy sencillo. La estrategia de Jesús para transformar el mundo es hacer discípulos. No se pretende establecer un nuevo sistema económico, no se pretende establecer un nuevo sistema político o un gobierno cristiano, como muchos han intentado con partidos políticos cristianos, querer impactar un país a través de la política, cuando el único método que el Señor ha dejado para impactar es a través de la transformación personal que se da cuando nosotros verdaderamente nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el punto, ahí está la clave. Porque si no vamos a tener muchas personas habitando ciudades, habitando países, muchas personas, pero esos países no se van a ver impactados por las vidas de los cristianos que habitan allí, porque sus vidas no están transformadas. Y eso es lo que vamos a enfatizar en esta clase. Y vamos a dejar también algunos espacios para que ustedes puedan opinar también al respecto. Entonces, dice el versículo de Lucas 6:13, que el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles, o sea, 12 discípulos, los escogió para que estuvieran con él. Dice el pasaje, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, que eran bastantes, a quienes llamó, y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Entonces vemos acá que estuvo con ellos, les llama, les escoge y les llama apóstoles. Quizá la pregunta que uno se hace es, bueno, si Jesús era Dios, ¿por qué no escogió a 500? ¿Por qué no escogió a 1000? Por decir algo. Hubiera sido mejor dejarles la tarea a miles bien preparados para hacer la obra y no solo a 12, que prácticamente como que la dejaba en un hilo, ¿verdad? Porque aún el pasaje dice que cuando el Señor se fue, cuando deja a sus discípulos, dice, algunos de ellos dudaban. No sé cuáles eran sus dudas, no lo dice el pasaje, pero cualquier gerente de una empresa hubiera evaluado el trabajo de Jesús, quizás lo hubiera evaluado mal. Porque el trabajo de Jesucristo no se podía ni se puede evaluar en base a números, a tendencias, a cantidades. Dios jamás le preguntó a Jesucristo cuánto lleva ya. O sea, como quien dice, ya deberían de ser unos 15,000 en los últimos 3 años de trabajo, ya deberías de tener unos 20,000 seguidores.
pero nunca el padre no andaba buscando ni presionando al hijo para que tuviera multitudes, sino 12, nada más. 12 personas que él escogió, y esto que uno era para una labor específica. Y los 11, sobre los hombros de esos 11, recae la responsabilidad de impartir o de enseñar aquel mensaje que Dios había dejado para transformar este mundo. Entonces, lo que Jesús le dijo al Padre ahí en Juan 17 es: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que Dios le había encomendado al Hijo? Bueno, dos. Número uno, establecer una solución para el problema de la humanidad, que era espiritual. El problema de buscar el perdón de pecados de la humanidad por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Ahí tenemos la solución al problema de la humanidad, pero hay que avisarle a la humanidad, hay que preparar a toda esa gente de que ya hay una solución para su problema. Y entonces la obra que me diste que hiciese no incluye solamente el hecho de abrir la posibilidad de un arrepentimiento y un perdón de pecados, sino también preparar a aquellos que serían los administradores de la solución o del mensaje que tenían que preparar. Así que ya tenía un mensaje listo y tenía a los que lo iban a preparar. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y ojo que cuando el Señor dijo esto, todavía estamos en Juan capítulo 17. Es decir, todavía no había terminado su ministerio el Señor Jesucristo. Estaba en pleno desarrollo su ministerio. Sin embargo, la conversación entre el Padre y el Hijo se dan en una dimensión diferente del tiempo, porque nosotros no podemos entender. Es como dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y luego le dice el Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve, porque yo ya terminé mi trabajo. Pero uno podría decir, no, oye, pero no has terminado todavía, te falta. Aquí no estaba crucificado Jesús, pero esa conversación entre padre e hijo se da en una dimensión fuera del tiempo. Es como que si ya lo había realizado. Y eso es lo que vemos. Él dio la solución y también quiénes iban a administrar esa solución. ¿Y quiénes son? Pues tú y yo. Tú y yo somos los que estamos administrando en este tiempo, en este momento, en este contexto, en el lugar donde vives. Tú eres el que va a llevar la solución a la humanidad. No estemos esperando que sea el pastor de la iglesia o que sea los líderes de la iglesia los que lo van a hacer. Nosotros tenemos una solución en nuestras manos y no la podemos guardar. No podemos decir, ok, ya que yo tengo la solución y la voy a meter en una bolsa y la voy a esconder. No podemos hacer eso, sino tenemos que mostrar la solución a todo aquel que el Señor nos permita compartirles. Así que el Señor sabe por qué escogió a 12 y también esto nos deja un ejemplo a nosotros para que también nosotros podamos no pretender hacer discípulos en masa. No se puede hacer discípulos en masa. No se puede discipular a 2,000, a 3,000, sino es uno a uno, es estar con la persona. El Señor estuvo con sus discípulos y ahí se puede ver la diferencia. Ahora necesitamos reconsiderar lo que estamos haciendo a la luz de la estrategia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para impactar este mundo. Entonces, ok, yo ya sé lo que Cristo quiere que yo haga, que es hacer discípulos, pero la pregunta es, ¿cómo está mi ministerio? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo es mi servicio? O en otras palabras, ¿qué estoy haciendo yo para compartir la solución a las personas que necesitan una verdadera transformación?
Y esta transformación va en dos sentidos. Uno, hacia los creyentes y otra hacia los no creyentes. Porque hacia los creyentes mi trabajo es edificar, mi trabajo es motivar, exhortar, ministrar para que vivan en una vida agradable delante de Dios. Pero también está compartir la solución con aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que pretendemos nosotros hacer? Que el creyente común y corriente, digamos el recién convertido, se convierta en un discípulo de Jesús. Y aquí debemos de entender lo siguiente. Cuando una persona acepta a Cristo, lo que está diciendo en el fondo es: yo acepto seguir a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha dado la vida y el perdón de pecados. No es que yo acepto la vida eterna nada más, sino yo recibo el llamado de Jesús para seguirle a Él. En otras palabras, cuando una persona se le explica el Evangelio, dentro del Evangelio está incluido el hecho de que estamos entrando con el fin de seguirle a Él, con el fin de ser discípulos. No los estamos metiendo en una olla grande para que un día vamos a pasarlos a ser discípulos. No, inmediatamente entran para seguir al Maestro. Eso es lo que todos deberíamos de entender desde el momento en que recibimos el perdón de pecados. Entiendo al recibir esto que ahora mi vida está para seguir a Jesús. No es que yo obtengo la salvación y bueno, voy a ver después cómo guío mi vida. Porque de hecho algunas personas presentamos esa clase de evangelio donde le dicen: mira, acepta a Cristo y ahí después vemos qué haces. Lo importante es que aceptes a Cristo y casi que lo obligamos para que haga la oración y ya aceptó a Cristo. Pero estamos hablando de que Dios nos ha pedido que hagamos discípulos y no solamente creyentes, porque las iglesias están llenas de creyentes y no ese es el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar, sino que la palabra de Dios dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, enseñándoles que obedezcan. Entonces, la invitación es personas obedientes, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como lo eran los seguidores en el Nuevo Testamento, que ahí en Antioquía les llamaron cristianos porque se parecían a Cristo y eran seguidores de Jesús. Así que es necesario que los creyentes entren en el entendimiento que entran para ser discípulos y que los discípulos se vuelvan en verdaderos obreros de Dios, obreros que son equipados, que son comprometidos en su estilo de vida y con la visión que el Señor les ha dado en el ministerio. Es decir, como decía Pablo, equipar a todo hombre, preparar enteramente a todo hombre, prepararlo, a perfeccionar al hombre ahí para que esté delante del Señor. Entonces la labor es esa, que nosotros podamos no solamente meter a otro y cerrar la puerta y evangelizar a otro, meterlo y cerrar la puerta para que no se salga y llenar la iglesia de personas. Hay algunas bancas vacías, hay que evangelizar más para llenar esas bancas. El objetivo no es llenar las bancas ni las sillas. El objetivo es hacer discípulos. Y ahí está. ¿Por qué? Porque las iglesias llenas no transforman el mundo, sino las personas transformadas son las que van a transformar este mundo, a impactar este mundo. Entonces, debemos de pensar cómo el enemigo ha sido muy astuto en desviar las labores de la verdadera solución, las labores de la iglesia de una verdadera solución. Hay una frase acá que si Satanás no puede
detener, sería ahí, no puede detener la iglesia, le dará otra dirección. Si no la puede detener, le va a dar una dirección diferente. Y esto es fácil. La iglesia tiene y está obligada a reevaluar sus funciones, es decir, lo que hace, sus programas, sus actividades, sus metas, sus objetivos de una iglesia tienen que ser reevaluados, o sea, reevaluados con respecto a los objetivos que Dios le ha dado a la iglesia, es decir, hacer discípulos. Y aquí es donde todos los pastores, todas las iglesias deberían de estar pensando, ¿nos hemos alejado? ¿Nos hemos apartado de la labor de hacer discípulos? Puede ser que el enemigo diga, pues yo no, esto no los puedo detener porque están tan entusiasmados, pero los voy a mandar por otro lado. Los voy a hacer que se entusiasmen con otras cosas. Y hay tantas cosas que aparecen para poder distraer a las iglesias. Pensando en templos enormes, pensando en proyectos grandes, y quizás la trampa más grande que Satanás ha inventado para desviar a los pastores y líderes de las iglesias es el crecimiento. Vamos a ver un poquitito más adelante, pero hay muchas iglesias que andan buscando el crecimiento. Ahí en internet ustedes pueden encontrar muchísimos recursos, organizaciones, proyectos, movimientos, programas que te ofrecen crecimiento de la iglesia. Más bien, te garantizan el crecimiento de la iglesia. Y hay muchos pastores que fácilmente se entusiasman y entran en estos programas inocentemente sin saber que el enemigo lo que está haciendo es distrayéndolos y mandándolos por otro lado. Y es triste esto, pero es lo que está ocurriendo en muchos lugares. Así que si nosotros no revisamos la base sobre la cual fue establecida la iglesia, es posible que la iglesia esté haciendo cosas que Dios no le ha pedido hacer. Es posible. Según dicen los estudiosos, que si una organización o un instituto o una fundación, lo que sea, ya sea cristiana o no cristiana, dicen ellos que si en 10 años no están revisando sus bases, ya van a comenzar a hacer algo totalmente diferente con las ideas que iniciaron. A veces podemos ver cómo una organización surge con una idea, que fue la que Dios puso. Y decir, ok, lo que vamos a hacer es el caso de un colegio. Vamos a hacer que este colegio sea para hacer discípulos. Ah, fantástico. Hagamos discípulos con este colegio y así vamos a enseñar la palabra y va a ser cristocéntrico y comenzamos a hablar cosas excelentes acerca de lo que Dios puede hacer y se establece el colegio y comienzan a trabajar y buenos resultados, excelente. Pero al paso de los años vuelven a revisar y ya no están haciendo lo que inicialmente se habían propuesto hacer. ¿Por qué? Bueno, pues en el camino resulta que ya no, el objetivo de hacer discípulos ya no era tan importante como era el económico, porque resulta que sí da dinero. El colegio, bueno, da dinero, entonces este dinero, ¿cómo es que viene? Bueno, entre más alumnos, más dinero. Ah, y entonces metamos más alumnos. Y comenzamos a sacrificar los objetivos porque cambiaron ya la dinámica, ya cambió, ya se desvió y prácticamente de ahí en adelante se perdió el ministerio. Como hay muchos ministerios ahora que, mejor dicho, instituciones que antes eran ministerios que salieron con una visión bien clara y ahora se han convertido en organizaciones
paraeclesiásticas, o mejor dicho, organizaciones no creyentes ya. O sea, ya ni sus directivos son creyentes, ya perdieron la visión y se quedaron trabajando nada más a nivel social. Organizaciones que compartían el evangelio, ahora nada más se han quedado haciendo labor social. Perdieron la visión, en un momento se perdieron, y hay ministerios así igual que pierden la visión, tal vez por buscar grandeza, tal vez por buscar cosas materiales o por ver crecimiento, sacrifican la visión. Y ahí es donde comenzamos a ver, a darnos cuenta que ya no estamos actuando en fe, sino que nos hemos apartado de los objetivos que el Señor ha puesto. Por eso tenemos que estar constantemente volviendo a las bases. ¿Qué es lo que el Señor nos ha pedido hacer como iglesia? Y volver a hacer cambios si fuera posible. Porque el enemigo fácilmente, sin hacer grandes cosas y sin hacer bulla, desvía a las iglesias por otro lado. En segundo lugar, Jesús nos ha dejado como la luz del mundo. Vamos a leer este pasaje que nos deja bien claro ahí en el Evangelio según San Mateo 5, 14 y 16. Lo voy a leer despacio, dice así: vosotros sois la luz del mundo. Ven qué interesante, no dice la luz de la colonia, la luz de tu casa nada más, sino del mundo. O sea, la visión que el Señor está dando con esta sola frase es una visión muy amplia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, nosotros no somos una lámpara, somos una luz, porque la lámpara tiene una pantalla que impide que la luz se vaya por todos lados. Nosotros no somos una lámpara que se le va a poner encima un almud, o sea, una pantalla, sino una luz que va a alumbrar todo, todo. Y entonces, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vean qué interesante, a todos los que están en casa. Así, de esa manera, o sea, sin limitaciones, con una visión amplia, sin tener una pantalla, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje nos habla de que nosotros somos los que estamos en este mundo lleno de tinieblas, para que las tinieblas se vayan, se eliminen donde hay luz, porque la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Donde hay luz, la oscuridad se va. Las tinieblas no quitan la luz, sino donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Veamos entonces qué podemos decir acerca de la luz. En primer lugar, la luz es por tener vida eterna en nosotros. No es por algo que nosotros seamos, sino porque tenemos vida eterna. Por eso somos luz. ¿A qué se refiere vida eterna? La vida eterna es la presencia de Dios en el creyente. Es la presencia de Dios en el creyente. La vida eterna no tiene que ver con tiempo, sino tiene que ver con la esencia de Dios, la presencia de Dios, la naturaleza de Dios, como dijo Pedro, para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, es decir, el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso somos luz, porque el Espíritu es luz, porque Dios es luz y está en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Y no nos podemos esconder. No le pongamos pantallas a nuestra luz. Dejemos que la luz alumbre a todos los que están en tiniebla y que están alrededor nuestro. Ahora, en segundo lugar, no somos luz por algo que nosotros, una característica especial que nosotros podamos tener. La luz que brilla no es la luz nuestra, sino la luz del evangelio que estamos predicando y modelándolo por medio de nuestra propia transformación delante del Señor. Entonces,
Es el evangelio que nos permite a nosotros compartir esa luz. Tenemos la luz, pero ¿cómo poder compartirla? A través de el evangelio, dando el evangelio a toda persona. No son nuestras virtudes, sino la gracia de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo, lo que hace que alumbremos a los demás. Es el Señor que hace esto posible. No son nuestras ideas las que vamos a predicar, no es nuestra filosofía la que vamos a enseñar, sino la verdad de la palabra de Dios. Esa es la luz que nosotros, porque la palabra de Dios es una luz, dice la Biblia, es como una lumbrera en nuestra vida, como una lámpara en nuestras manos para guiarnos día a día. De manera que la luz no depende de nosotros, sino que la luz está allí porque es la obra del Señor dentro de nosotros y debemos de brillar en el lugar donde estemos. Brillar en el lugar donde estás. Y esa es una buena pregunta. ¿Estás brillando? La gente que está alrededor tuyo, ¿todos saben que tú eres creyente? ¿Saben que tú has creído en Cristo para el perdón de pecados? ¿Conocen eso? Eso es lo que debemos hacer. En segundo lugar, la luz, dijimos en primer lugar, es por tener vida eterna. Ok, en segundo lugar, la luz denota ausencia de tinieblas. Si nosotros queremos iluminar, debemos de quitarnos toda suciedad para que la luz se pueda reflejar con toda libertad. Imagínense que tenemos una lámpara, un foco grande, pero ese foco lo cubro con pintura negra, entonces ya no va a dar la luz. O solo donde no se pintó bien, ahí va unos pequeños rayitos nada más. Así hay creyentes que están pintados de negro porque han permitido el pecado en sus vidas y ya no son una luz que brilla toda así, sino en algunas áreas sí y en otras áreas no. Y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque donde hay luz, las tinieblas deben de desaparecer. Dijo el Señor ahí en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si somos seguidores de Jesús, si somos discípulos de Jesús, entonces no vamos a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta, ¿eres una luz que se le ha puesto un almud encima? ¿Eres una luz que está cubierta? ¿O eres una luz que está irradiando a todo alrededor? Una luz que no tiene mancha, una luz que no tiene nada que pueda detener los rayos del poder del Señor en tu vida. Entonces ahí está la luz. ¿Somos verdaderos ejemplos de transformación en este mundo? Dice, he puesto algunos ejemplos nada más en Efesios 4:25, dice hablar verdad. Un creyente que está siguiendo a Jesús y que no está en tinieblas, habla la verdad. Un creyente que está siguiendo a Jesús y que ha tomado en serio su llamado, vence la ira y el enojo. Es triste, pero hay creyentes que ya tienen 25, 30 años y todavía se siguen enojando, todavía se descontrolan. El espíritu todavía no tiene control sobre la ira en sus vidas y pueden pasar hasta horas enojados, y a veces tienen que pedir perdón porque la ira los controla y caen en el pecado. Entonces, es allí donde nosotros debemos de entender que esa luz debería de hacer que nosotros estemos con ausencia
de tinieblas en nuestra vida. También dice dejar el robo. Conocí a unos jóvenes en aquel tiempo, jóvenes que venían de un barrio muy peligroso, pero el evangelio los alcanzó. Entonces aquellos jóvenes, cuando no tenían a Cristo, salían, uno visitaba al otro y le decía, vamos a trabajar. Y ya se iban porque iban a robar. Y decían, ¿por dónde nos vamos a ir? Por esa calle nos vamos. Y al primero que encontremos, a ese lo asaltamos. Y eso es lo que hacían. Iban y el que venía ahí, a ese le robaban. Pero cuando el evangelio llegó a sus vidas, el evangelio impactó tanto la vida de aquellos jóvenes que dejaron de robar. Como dice aquí, dejar el robo, ahí en Efesios 4:28. El que hurtaba ya no hurte más, dice, sino que trabaja y provea para los que tienen necesidad. Entonces, si el evangelio toca el corazón de una persona, es un ladrón menos, un mentiroso menos, es una persona que ya no dice malas palabras, es una persona que ya no se enoja, que controla la ira, es una persona que está en continuo cambio. Y eso es lo que debemos de ver cuando dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que es interesante ver cómo Dios va transformando la vida de aquellos jóvenes. Fue transformándola de tal manera que llegaron a ser líderes juveniles, llegaron a ser pastores de la iglesia y uno visitaba a otro y le decía, vamos a trabajar, vamos. Y se iban, ¿por qué calle nos vamos? Por esta calle. Y al primero que encontramos, lo evangelizamos. Vean qué transformación más grande la que Dios había hecho con aquellos jóvenes. Pero eso es lo que hace el evangelio, cambiar a las personas. Eso hace el evangelio, transformar a las personas. Y si va transformando a una persona, transforma una familia y así va transformando una sociedad. Lo que a este mundo le conviene es que se le predique el evangelio. Lo que esta humanidad necesita no es cambio de valores, no, es un cambio de naturaleza. Es un cambio de dejar ser guiado por la naturaleza carnal y ser guiado por la naturaleza espiritual. Ese cambio es lo que está necesitando este mundo. Y tú y yo tenemos la respuesta en nuestras manos, que es el evangelio. Un evangelio responsable para poder formar a aquellas personas que podemos ir ganando para Cristo. Entonces, es triste, pero hay cristianos también que después de tantos años tienen guardado en su mente, ahí tienen guardadito una cajita de palabras, que cuando alguien les ofende a cierto nivel, abren esa cajita y ahí salen, pero sale una palabra y una saca la otra y la otra y la otra, y ahí están guardadas aquellas malas palabras y que se dicen y se expresan, y a veces hasta sorprenden, dice, ¿cómo es que tal persona, el hermano tal dijo eso? Y es diácono, dice, y dice malas palabras, y es líder, ¿sí? Y comienzan a hacer comparaciones, pero que realmente es vergonzoso, personas que tienen años en Cristo y todavía están guardando algunas palabras para cuando sean ofendidos a cierto nivel. Dice la Biblia que debemos de dejar todas esas cosas, malicia, maledicencia, etcétera, etcétera. Envidias, borrachera, todo eso el Señor debe de, con su sangre de Cristo, ir limpiándonos, cada uno de nosotros, de estas huellas que el viejo hombre ha dejado en nuestra vida. Entonces, la luz denota ausencia de tinieblas, ausencia de pecado en nuestra vida. Entre más luz tengamos, menos tinieblas tendremos en nuestra vida. Pero también la luz denota universalidad. Algo comenté de esto y quisiera leer Isaías 42:6.
esa parte que he puesto en amarillo allí nos habla de la universalidad de la luz. Dice así: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Vean qué interesante te pondré por luz de las naciones. Estamos hablando de que nosotros sabemos que Cristo es la luz del mundo también, pero Él dijo que nosotros también somos la luz del mundo. Y entonces cuando estamos hablando de ser luz de las naciones, hablamos de lo que la tarea nuestra, hacia dónde van los rayos de nuestra luz. Puede ser que los rayos de nuestra luz sean tan tenues, tan faltos de lúmenes, de poder, que apenas somos como una lámpara pálida, que apenas alumbramos por ahí, pero Dios quiere que seamos una luz LED fuerte, fuerte, que impacta a todos los que están allí y echa afuera las tinieblas. Entonces, dice que la luz debe de ser universal. Debemos de estar pensando no solo en ciertos conceptos pequeñitos allí, sino pensemos en cómo Dios ve a la humanidad. Pensemos, alcemos nuestros ojos y tengamos una visión de reino, de todo lo que es los creyentes del mundo. Pensemos en todas las iglesias de este mundo. Pensemos en la necesidad que hay en este mundo y eso nos va a llevar a la oración para que nuestra luz, como está escrito acá, debe de iluminar no solo tu casa, debe de iluminar la colonia, la ciudad, el país y todas las naciones. Y es así, Dios, cuando una persona no tiene visión, entonces es como que le está diciendo a Dios: no, gracias, solo hasta aquí. Aquí quiero trabajar yo, nada más dentro de mi iglesia, y de ahí no me salgo, y aquí voy a estar y ya. No tienes una visión. Alza tus ojos y mira que los campos ya están maduros para la siega. Hay muchas cosas que hacer a nivel mundial también. Así que el Señor puede usarte alzando tu voz en oración para poder impactar otras áreas de este mundo. Tercer lugar, el desafío para nosotros hoy día. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Ya sabemos que nosotros ya sabemos cuál es la estrategia de Dios para cambiar este mundo, que es hacer discípulos. Ahora, ya vimos que Dios nos ha dejado como los administradores de esa solución que el Señor nos ha dado, el perdón de pecados. Somos nosotros que lo debemos de implementar. Pero para nosotros a nivel personal, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cuál es tu desafío para ti, el mío? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en este momento? Bueno, en primer lugar, las primeras ovejas que debo de impactar con mi vida son los miembros de mi familia. Lo primerito que tienes que pensar, no pienses en el mundo, no pienses en allá más allá hasta lo último de la tierra, no, piensa primero en tu familia. Si no somos capaces de formar buenos discípulos en nuestra familia sobre quienes yo tengo autoridad, ¿qué esperanza tenemos para formar buenos discípulos en la iglesia? Esta es una buena pregunta, porque si tú no has sido capaz de llevar a tus hijos para que Cristo sea su Señor y su Salvador, entonces, ¿qué más se puede pedir de ti? O sea, si no tienes ni una visión local inmediata, que es tu esposa y tus hijos, entonces ni pensar en ponerte más cargas porque no has podido llevar la carga principal. Es triste cuando una persona ha pasado por este mundo y no ha logrado ni tan siquiera impactar su propia familia con la fe que tiene. La fe que tenemos debe de ser tal que nuestros hijos deben de ser los mejores discípulos
que yo podría presentarle al Señor. Los mejores discípulos. ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Qué creen tus hijos? Cuando están preocupados, ¿qué hacen tus hijos? ¿Buscan a Dios o qué hacen? Cuando necesitan dinero, ¿qué hacen tus hijos? ¿Buscan a Dios en oración o qué es lo que hacen? Cuando tienen aflicciones, ¿qué hacen? ¿Cómo les has orientado? Desde pequeñitos, cuando algo quieren, ¿cuál es tu respuesta? Cuando te piden algo que tú no puedes darle. Debemos de cuestionarnos si nosotros no hemos hecho un buen trabajo en casa. Dudo que podamos hacer algo brillante dentro de la iglesia. Realmente lo dudo. De hecho, la misma Biblia pone como requisito, tanto de pastores y líderes, el que haya un buen resultado en casa, en primer lugar. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Pues la cabeza del hogar, que bíblicamente hablando es el hombre la cabeza, pero entiendo que hay hogares que son madres solteras, pues la cabeza en ese caso, la que va a dirigir es la esposa. Cualquiera que sea el caso, esa es la persona responsable de hacer discípulos a sus hijos. Que sus hijos sean discípulos. No va a decir la esposa, no, es que como mi esposo ya no está, entonces la responsabilidad era de él y yo me libro. No, no, no. Si él no está, entonces la responsabilidad es tuya. Tú tienes que sacar adelante la vida espiritual de tus hijos. No, 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 hermano, yo para eso los mando a la iglesia. Hay que vaya, ahí el pastor les enseña, el líder de jóvenes les va a enseñar, o el maestro de la escuela dominical lo va a hacer. ¿Verdad? Yo por eso los mando, por eso escogí una buena iglesia para que ahí me les enseñen a mis hijos. No, 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 no. No te puedes quitar esa responsabilidad, es tuya, no es de la iglesia. No, yo por eso escogí un colegio cristiano para que me le enseñe a mis hijos. Colegio cristiano no es garantía. Hay muchos colegios que dicen ser cristianos y pues dejan mucho que desear. No confíes la vida de tus hijos en instituciones. Es tu responsabilidad. Tú tienes que hacerlo. Entonces, ahí está. Ese es el desafío. Tu grupo más íntimo, tus ovejas más íntimas deben de ser las mejores de tu producción. Veamos, hacer discípulos. Otro desafío es hacer discípulos al estilo de Jesús. Quitémonos el estigma, quitémonos los patrones que traemos de malas formaciones espirituales. A lo mejor no se hizo así contigo, pero tú has aprendido cómo lo hizo Jesús y ahora lo vas a hacer como hizo Jesús. Hacer discípulos al estilo de Jesús. Se requiere algo más que asistir a los cultos de una iglesia. Para transformar la vida de las personas, es necesario ir más allá de 2 reuniones a la semana. Aquí quiero escuchar unas 2 o 3 opiniones. Hago la pregunta, ¿creen que con 1 o 2 reuniones a la semana es suficiente para formar a una persona como discípulo de Jesús? Esa es la pregunta. Piensa en la respuesta y abre tu micrófono y puedes comentarnos o levanta tu manita y te vamos a dar la oportunidad de que compartas, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando, pero queremos escucharles cuál es el nivel de compromiso ministerial que deberíamos de tener para formar verdaderos discípulos. ¿Será con solo ir a los cultos nada más? ¿O qué podríamos hacer? Pregunta, entonces está allí el hermano John, por favor, adelante. Hola, buenas noches para todos. Gracias, pastor. Buenas noches, mi hermano. Gracias por todas las enseñanzas. Muy contento de parte mía de lo que he recibido en estas clases con usted. Creo que tiene un gran alto nivel de espiritualidad y se nota su conexión con el Señor y la transmite a sus alumnos. Entonces, gracias por esas enseñanzas. Yo pienso que lo principal debe haber una relación constante de crecimiento con el Señor en oración y leyendo la palabra. No basta con ir 2 domingos
dos reuniones en la semana, porque nos convertimos en religiosos. Y lo que se necesita es que nosotros crezcamos constantemente, nos fortalezcamos en Él. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la palabra, y pedirle al Señor que Él se nos convierta en una necesidad. Así como el cuerpo físico requiere alimento físico para mantenerse, como te levantas todos los días a desayunar, a almorzar o a comer, que el Señor se convierta en una necesidad de nuestras vidas y que constantemente estemos buscándole, leyéndolo, orando, creciendo, que Él crezca en nosotros y nosotros como seres humanos menguemos. Lógicamente, no somos nosotros en nuestras fuerzas, no lo hacemos, es el Espíritu Santo el que empieza a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de sentir, pero tiene que ser una relación constante con el Señor. Si no, no va a pasar absolutamente nada y no vamos a ver el reflejo de su amor en nuestras vidas, en nuestro accionar. Es súper importantísimo una relación constante en el Señor y no volver esto en una religiosidad de domingo a domingo, porque seríamos como el mundo, cristianos Sí. carnales. Y lo que el Señor necesita es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Excelente, excelente, mi hermano. Está bien, bien clarito, bien clarito. Vamos a escuchar al hermano Roberto Méndez. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga. Sí. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Bueno, en lo que se refiere a lo espiritual, pues 2 días, 3 días, o sea, no puede ser no limitado. La palabra bien lo dice, que no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pan lo necesitamos todos los días, desayuno, almuerzo, comida. Entonces no solo eso podemos vivir, o sea que la comida espiritual es mucho más importante porque es para la vida eterna. Ahora, con la pregunta, si fue que entendí, a ver si es así, o sea, si estamos discipulando a alguien, si lo podemos a discipular solo 2 días o 3 días, nada más, ¿es correcto, hermano? Estamos hablando de las reuniones dentro de la iglesia, cultos. Estamos, solo con 2 cultos. Ajá. Sí, solo con 2 cultos. Sí, no. Yo entendí que como estábamos con el discipulado, o sea, que si nosotros discipulamos a una persona, digamos, si solo 2 días o 3 días, o sea, pero bueno, lo que sí estaba pensando era eso, que si estamos discipulando a alguien, digamos, 2 días o 3 días, no sé por qué Dios lo puso en mi corazón, voy a decirlo. Entonces, ya yo considero que estos discípulos se convierten como en hijos espirituales de uno. O sea, tenemos que ver por ellos. Y nosotros, sigamos, si somos padres y tenemos hijos, a un hijo no lo vamos a ver solo 2 días o 3 días. Los vemos todos los días y los cuidamos todos los días. Ahora están empezando a caminar espiritualmente. Ellos en cualquier momento se caen, tropiezan y se caen. Tiene que estar uno al tanto de ellos. Entonces, bueno, eso es lo que no sé por qué entendí eso, pero sí, ¿no? Y lo digo porque bueno, hermano, porque estás cubriendo la respuesta del otro lado, que lo necesitamos también, definir cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, muy bien, excelente. Vamos a escuchar al hermano Simón Ardila. Adelante, mi hermanito. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches. Sí. Mira, resulta bastante difícil, o sea, poder entender que en un par de semanas o 3 secciones solamente yendo a la iglesia en los cultos podamos tener ya la capacidad de poder discipular a alguien. Si ni siquiera estamos discipulados nosotros mismos con 3 secciones. Es imposible con 3 secciones, 4 secciones. Mira, ni siquiera, mira, yo digo que hay que doblar muchas rodillas. Hay que ayunar, hay que prepararse con estudios bíblicos, hay que leer la Biblia, hay que entender lo que significa tener fe. Porque la fe, la gente dice, no, yo tengo fe, que la fe viene por el oír ¿qué? De la palabra. ¿De dónde viene la palabra? La que te da Dios. ¿Y dónde está Dios? En la Biblia. Hay una articulación en todo lo que representa ese término, pero la gente no entiende que vamos a una iglesia y no somos capaces ni siquiera de llevar la Biblia física, sino el celular para ver de una vez el WhatsApp. No hay respeto, no hay obediencia a la palabra, no hay obediencia a los verdaderos requerimientos que necesitamos. Es imposible que en 1 o 2 reuniones podamos tener personas como para discipular. No tenemos nosotros la capacidad para hacerlo.
No podemos nosotros, o sea, hay que entender exactamente cuál es la responsabilidad como discípulo, qué significa discipular, porque no estamos preparados. A veces nosotros queremos llevar un mensaje del evangelio a una persona que a lo mejor ni cree, o a los mismos creyentes que todavía están en leche espiritual, porque no ha habido esa revelación del Señor, no han tenido la oportunidad de crecer en el evangelio, de entender lo que significa comer la palabra, comer, como dice Jesús, el que no come mi carne no participa en mí. ¿Y qué es la carne? Es la palabra la que tenemos que comer. Y si nosotros no participamos en eso, en esa oración, donde tenemos que orar todos los que vivimos en la familia de Dios, en lo mismo en la comunidad de los santos, no podemos entender esto. Imposible que podamos tener participación para poder discipular o preparar discípulos que necesitamos, como lo hacía Jesús y como lo hacía Pablo. Hay muchas estrategias que nosotros tenemos que conocer, tenemos que entender que hay que tener una iglesia donde tengamos un maestro de la palabra que vaya enseñando todos los estudios bíblicos, lo que significa desde el primer curso de discípulos, de entender lo que es discípulo para irlo preparando en lo que significa qué es el evangelio, hasta dónde puedo llegar con el evangelio. Pablo decía que el evangelio lo llevaba hasta entender que yo tengo que llevar almas a Cristo. No es prepararme para decir, no, yo voy a ser salvo. Y a veces nos volvemos como individualistas y decimos, no, la salvación es individual y hasta ahí llego. Y es lo que está haciendo la iglesia hoy. La iglesia hoy está siendo muy pasiva, diciendo, no, bueno, yo voy a la iglesia, me congrego, voy al ayuno y esto. ¿Y dónde está la cita bíblica que dice que tenemos que participar en la gran comisión? ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde están esas coronas que habla y los galardones que habla Pablo? Las tenemos. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a una salvación si ni siquiera somos capaces de alabar, de adorar? Si tenemos que prepararnos porque vamos a llegar a un reino de los cielos, no vamos a trabajar en carpintería, ni vamos a soldar una máquina. Necesitamos aprender lo que dice la Biblia. Todo dice la Biblia. Hay un salmo que dice, todo lo que respire alaba al Señor. Y ni siquiera somos capaces cuando vamos a la iglesia a alabar al Señor. Nos cuesta aplaudir, mover las manos. Nos cuesta levantarnos y mover un pie. Pero cuando estamos en el mundo, sí bailamos reggaetón, bailamos salsa, bailamos todo. Pero para el Señor no lo hacemos. Es difícil entender cómo personas que está la palabra allí, están las acciones que lo dice en la misma escritura y no nos llega esa revelación. ¿Por qué no llega esa revelación? Porque no hay nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, la persona quedó, está ahí como dilatante. Entro, no entro, entro, no entro. ¿Puedo participar? No puedo participar. Y por supuesto que Satanás, que el Señor lo reprenda al conocer esa debilidad, ahí está acechando. Es imposible que pueda conseguir eso. Hay que doblar muchas rodillas y tener mucho entendimiento de lo que significa la palabra evangelio. Amén. Qué bueno, mi hermano, Simón Ardila. Qué bueno, hablando de desafíos, el hermano nos ha lanzado el desafío. Y qué bueno que nosotros podamos entender esa responsabilidad tan grande que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. Excelente, me parece muy bien. Ahí está, resumiendo lo que ha dicho el hermano, estas disciplinas espirituales con las cuales comenzó diciendo la oración, el estudio de la palabra, el estar en comunión, andar en santidad. Esas disciplinas deben de estar activas en la vida de una persona para que se note que está caminando con Cristo, que está siguiendo a Jesús. Ese es un seguidor de Jesús. Muy bien, excelente. Entonces, avanzamos un poquitito más y nos damos cuenta que en muchas iglesias, que las personas están allí escuchando el mensaje y les impacta el mensaje del domingo, muy bonito, buen tema que se desarrolló, bien centrado en la palabra, pero no pasa nada. Y el otro domingo, otro buen mensaje, muy bonito, y gracias a Dios por los pastores que se preparan y con responsabilidad van atrás del púlpito para predicar un mensaje que realmente sea palabra de Dios para impactar las vidas de otros. Pero es triste que hay muchos hermanos que son fieles a la iglesia y ahí están, pero no cambian, no son transformados. Algo más tenemos que hacer
para que el evangelio impacte las vidas de estas personas, porque se han acomodado a una, como dijo mi hermano John, se han acomodado a una religión. Yo asisto X día a la iglesia y ya cumplí, ya me siento bien conmigo mismo, ya yo soy buen creyente porque no falto, soy fiel allí. Así que bueno, ahí estamos. Ceci, Ana. Pastor, Sí. usted personalmente, le devuelvo a usted la pregunta que usted nos está haciendo a nosotros. Usted A ver, personalmente, como pastor que desde tantos años de experiencia y de un ministerio como el que tiene, ¿cree usted que 2 reuniones sería suficiente para los hermanos para que se formen como discípulos? ¿O qué hace usted personalmente para que sus miembros sean discípulos? Ya hemos visto el ejemplo de su familia, por supuesto, es un ejemplo, sus hijos son un ejemplo como discípulos. Ahora, ¿qué hace usted personalmente como pastor para lograr que sus miembros sean discípulos? Sí. Ok, muy buena pregunta. Y yo creo que debería de lanzarles la pregunta, ¿verdad? A los demás hermanos, pero bueno, ya me la tiraste a mí. Entonces, y mira, trato de impactar las vidas de ciertos hermanos de la iglesia, no todos, porque así como el Señor escogió a ciertos, yo igual en mi vida me relaciono con ciertas personas, no porque con aquellos no, sino porque no puedo con todos, ¿verdad? No se puede con todos. Entonces, tengo comunicación. Hay 3 cosas importantes que hago yo. Número 1 es aprovechar cada ocasión para enseñar palabra de Dios, o sea, un programa de enseñanza de la palabra, ya sea como este que tenemos. Y yo les digo, métanse a la clase, entren a la clase y que estén allí en la clase también ellos, por un lado. Por otro lado, cada oportunidad que hay, una comida, cuando nos reunimos para salir a pasear, un paseo, lo que sea, ahí estamos con la palabra del Señor. O sea, es, tener palabra de Dios, es una cosa. O sea, yo no quiero impresionar a mis discípulos con el último libro que yo leí, decirles, miren, acabo de leer el último libro y este libro dice esto y lo otro, sino mejor con el último pasaje bíblico que leímos y compartirles a ellos. Palabra de Dios, porque la palabra es lo que va a transformar sus vidas. Es 1. 2, el elemento de la amistad, hacer amigos con tus discípulos. Para mí ha resultado no solo en lo que estoy haciendo, sino lo que he hecho. Me ha resultado, pero excelentemente, el ser amigo de ellos, no ser su maestro, no ser su profesor menos, sino estar con ellos, compartir una comida, invitarlos, que conozcan mi casa, que conozcan cómo me relaciono con mis hijos, con todos acá. Y yo visitar su casa o invitarlos a un café, buscarlo en la iglesia, para ver cómo va. Y algo interesante en el tema de la amistad es el hecho de la confianza que se desarrolla en una amistad. Se desarrolla un puente de compañerismo y de amistad suficiente como para que en algunas ocasiones me han dicho mis discípulos, me han dicho, mira, lo que tú me digas yo lo aguanto porque yo sé que me amas y lo que me vas a decir es lo mejor para mí. Y me han dicho, otros me dicen, lo que usted me diga, hermano, eso está bien, porque está esa confianza de la amistad. Entonces, no es lo mismo ministrar gente extraña, que ni te conocen a ti, ni tú los conoces a ellos, sino esa confianza que está allí, como cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque me eres tropiezo. O sea, hablándole, inclusive hasta fuerte se le puede hablar uno a los que ya son amigos de uno, y como dice la Biblia, el hierro con hierro se aguza. O fieles son las heridas del que ama. O cuando dice la palabra que
es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, todos esos pasajes me motivan a ver que si hay una falla en la vida del otro o que si hay un problema en la vida del otro, yo me le voy a acercar con toda confianza y yo, por la amistad, yo sí me puedo acercar a él y yo le puedo hablar y será eso, o decirle, el día de ayer, por ejemplo, íbamos a ministrar a un panteón, a un cementerio, y le decía a una hermana, oye, después de esto nos reunimos ahí, vamos a tomar un cafecito ahí con mi esposa y todo, y platicamos, porque es bonito retomar, dedicar tiempo para estar allí y evaluar la vida, cómo vas, cómo estás, y entonces ese interés en la vida del otro es lo que te da la oportunidad para formar a los demás. Entonces, diría yo, primero palabra de Dios, que es lo que va a cambiar. Segundo, o sea, no es perspectiva humana ni personal, palabra de Dios. Segundo lugar, amistad, hacer una amistad. Y en tercer lugar, no mostrarte como una persona infalible, no mostrarte como una persona que no falla, que todo lo hace bien, ¿no? Inclusive es posible pedir oración a ellos, así como Jesús dijo, oren por mí porque estoy en gran angustia. Hasta el mismo Señor les pedía oración, o sea, que ellos vean tus áreas débiles y cómo te fortaleces en Cristo, que vean ellos en ti también cómo estás bien, o sea, que te conozcan bien, que haya transferencia de vida con esa persona. Entonces, eso quiere decir que si yo necesito hacer estas tres cosas con una persona a quien yo quiero intencionalmente influenciarlo o hacerlo un discípulo de Cristo, entonces yo no podría tener a muchas personas haciendo esto. O sea, yo podría dedicarme a algunos cuantos, pero no a muchos. Es decir, inclusive, no sé si lo he mencionado acá, pero aún en las empresas, cuando en los organigramas se puede ver que un gerente tiene a 7 personas, a más de 7 personas bajo su estructura administrativa, ya eso es un sobrepeso. Ya una persona no puede tener más de 7 personas bajo su cargo, porque los descuida. Entonces, cuando el Señor agarró a 12 y de los 12, pues a 11. Entonces nosotros también tenemos que definir a quiénes y en qué momentos, porque de repente estamos con unos, pero pasado el tiempo que yo suelto a agarro a otro. Y así vamos impactando las vidas de los hermanos, de las personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, echando mano del teléfono, del WhatsApp, echando mano de actividades, aprovechar cada oportunidad que hay para poder estar con ellos, ¿verdad? Entonces, personalmente me he dado cuenta que esto, a través de los años, es lo que me ha dado resultado, ¿verdad? Estar con las personas, ministrándoles de esta manera, no dar lecciones, o sea, decirle te voy a dar 5 lecciones y ya estás discipulado. No, de hecho, lo hice al principio. Lo hice y le di, no 5, le di 8 lecciones a ciertas personas, pero ya ni en la iglesia están, ya no están en la iglesia. No porque les haya enseñado mal, sino porque pues no es la manera de decir ya estás discipulado, ¿verdad? No sé si contesté, Ceci, es tu pregunta, o te dejo con más dudas. No, claro que sí, la contestó. Sí. Me es muy interesante esos 3 aspectos. Nosotros hemos tratado de discipular a algunas personas que trabajan con nosotros o están alrededor de nosotros y yo quería, pues, usamos mucho, sí, la amistad, el compañerismo, la palabra, pero no sé, tal vez no hemos tenido tan buen resultado como queríamos. Algunos están muy hallados, muy cercanos, pero de repente como que se nos refrían, ¿verdad? Como que se retiran, como que ya no tienen el mismo visión que teníamos desde el principio. Entonces, esa era mi inquietud.
Esa Sí. es la preocupación que hemos tenido. Así es. No, pero recuerda, yo siempre comparo a los hermanos con que uno está con las palomitas de maíz, que tú les estás ministrando, compartiendo la palabra, como quien dice el fueguito y el aceitito, y hasta ya lo tienen en su medida, y ahí uno los está cocinando, digámoslo así. Pero no todos revientan al mismo tiempo. A veces revienta uno, después revienta otro por allá, y otro revienta y otro. De momento hay como que muchos están ahí, pero sin embargo hay unos que nunca revientan. Uno al final quedan algunas semillitas ahí que uno las termina tirando porque pues se desechan, no reventaron. Y entonces hay hermanos que cogen la visión, pero fácil. Y son, qué bonito ministrar gente así que temen al Señor desde el inicio y ellos más bien ellos te buscan, no hay que andarlos buscando, sino que ellos te buscan y te dicen, oye hermano, mira, necesito tu apoyo, necesito tu consejo, ¿qué piensas de esto? O ¿qué dice la Biblia? Entonces con eso es mucho más fácil todavía porque tanto que tú estás dispuesto como ellos te buscan y se dan más opciones, más oportunidades. Pero que no te desaliente el que algunos no funcionan, porque no, dice la Biblia que hay que buscar hombres fieles, pero al mismo Pablo, que le dijo a Timoteo eso, recuerda que ahí estaba Figelo, estaba Hermógenes, estaba también el mismo Demas, que lo abandonó, y habían otros ahí también que no funcionaron. Entonces de eso nos van a aparecer a todos, y al mismo Jesús le apareció Judas. Si a él le apareció uno, pues a nosotros nos van a aparecer un montón, ¿verdad? Pero adelante, síguele que los buenos discípulos están por ahí. Hay que buscar hombres fieles que sean idóneos para ministrar también a otros. Así que gracias por tu pregunta, Ana Cecilia. Gracias, Vamos a darle otra oportunidad al hermano Simón Ardila. Adelante, mi hermanito. Fíjese que la pregunta que hizo la hermana me hizo reflexionar por cuanto en el poco tiempo que tengo en esta iglesia, yo me fui de una, bueno, no me fui en verdad, yo duré en ella y estuve orando al Espíritu Santo que me indicara, que me guiara, porque no me sentía bien en cuanto a la doctrina. Había muchas cosas que fallaban. Yo tomaba parte de lo que el pastor decía, lo que era bueno, el otro lo desechaba. Pero bueno, llegó el momento, entonces me dijo, bueno, llegó el momento y fue circunstancial, porque donde yo vivo yo tengo que tomar dos unidades de transporte, tenía que tener efectivo, y aquí en Venezuela para conseguir el efectivo en ese momento era difícil, y todo eso fue cuadrando hasta que dije, bueno, ya no puedo ir más a esa iglesia porque no tengo efectivo, el transporte se puso horrible, la gasolina no hay, entonces todo cuadró para que yo buscara otra iglesia. Ok, participo en esta. Pero una de las cosas que me he dado, que he podido aprender y discernir es que la palabra es muy clara y es verdad, la Biblia es verdad. La persona que está preparado para discipular tiene que tener uno de los primeros requisitos que habla Pablo en Timoteo, es que tiene que ser apto para enseñar. El pastor tiene que ser apto para discipular a los miembros, a esos 12. Hay una iglesia ahí que manejan ese sistema, la de los 12. Son un tipo de doctrina que hay por lo menos en Venezuela. Entonces tiene que ser apto para enseñar a esos 12, porque si yo no tengo ese ejemplo de enseñar a unos, o 2, o 3, o 4, o 5, como dice usted, a lo que considere, porque a lo mejor son mucha carga, entonces ¿cómo voy yo a dar ejemplo para que esa persona se pueda discipular? Si no soy apto para enseñar, no estoy participando y cómo voy a obtener que pueda la iglesia crecer en discípulos. Mira, hay veces que yo veo que en la iglesia donde yo estoy, que quienes dan los cursos de discipulado, y usted lo acaba de decir, no es mentira, por lecciones. Yo le pregunto a un hermano, casualmente le pregunté, oye hermano, ¿cómo va con las lecciones de discipulado? No, imagínate, hoy me hablaron de los musulmanes. ¿Qué tiene que ver los musulmanes con discipulado? Bueno, me hablaron de Alá y me hablaron de eso en un estudio bíblico de hoy, pero es que eso no es tema, el tema que no es cristocéntrico no es tema de discipulado. Eso no tiene sentido, porque no tiene una orientación, no hay. Entonces, como dice usted, agarran, lo que hacen son 3, 4, 5, 6 secciones y ya están discipulados. Y tú le preguntas algo, ¿qué representa la cruz para ti? No tienen cómo decir, no se saben defender. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Por eso es que está ocurriendo esto. Las personas no pierden la motivación. Primero es difícil intentar traerlos a la iglesia para que puedan participar en recibir la primera clase.
Y si yo no tengo esa pericia, si yo no tengo esa motivación, si yo no tengo esa capacidad para enseñar, sino que me pongo a agarrar la Biblia y me la pongo a leer textualmente, porque hasta eso hacemos interpretaciones como dice la Biblia. La Biblia no es interpretación privada, todo lo que tenga que interpretar lo tiene que interpretar Jesús. La Biblia es un libro de promesas, está contenido, tiene hecho historia, tiene enseñanzas morales, profecías, promesas y su cumplimiento, y el cumplimiento del el testamento, el primer pacto lo hizo Jesús con su llegada. Eso hay que enseñarlo. Está llena de muchas parábolas y las queremos interpretar nosotros. Las parábolas no las podemos interpretar nosotros, eso lo hace Jesús. Jesús lo hizo todo cuando llegó en su primera venida y lo va a hacer ahora cuando llegue en su segunda venida con el Apocalipsis. Entonces no podemos hacer interpretaciones colocando pensamiento de hombre. Hermano, eso no funciona porque tú le estás dando una idea falsa a esa persona. ¿Y qué va a pasar? Cuando la persona se va a desmotivar y se va y perdemos todo el esfuerzo de haber hecho el discipulado. Por supuesto, yo he aprendido todo esto porque yo los conocí a ustedes 5E, estoy en otro ministerio por ahí por allá y he hecho tantos cursos que todos esos cursos me han dado la capacidad que me ha dado Dios, el amor, el hambre de querer aprender más de la palabra. Eso me ha llevado a decir que yo sé orar. Mira, hay iglesias, en iglesias, no solamente donde estoy, donde hay hermanos que tienen 6 meses, 1 año y no saben orar. Y no saben orar y no hay forma de decirle al hermano o a la hermana. Hoy casualmente yo estaba dictando una especie de mensaje, una palabra en como un devocional. De hecho, me pasé porque lo hice de más de 1 hora. Era primera vez. Y decía casualmente lo que decía Pablo. Pablo decía, yo me vuelvo judío para llegar a los judíos. Yo me tengo que volver gentil para llegar al gentil, para presentar ese evangelio a los gentiles. Esa es la predica que yo estaba dando a la gente y haciéndole entender, si Pablo lo hacía, nosotros no somos capaces de ver a aquel hermano que tiene 2 domingos que no viene, aquella persona que está completamente desorbitada y darle una palabra, decirle, hermano, ¿qué le pasa? Hemos perdido esa mística. Ya el pastor no busca la oveja perdida. La oveja se perdió, que le vaya bien. Y esperemos a otro, o si no, que regrese por sí solo. Eso se ha perdido. Esa iglesia que teníamos en la época cristiana, en el primer siglo, se perdió. La iglesia que establecieron los primeros discípulos, Pablo, Pedro, eso se ha perdido. A la gente ya no le importa. Mira, hay un hermano ahorita que tiene un problema porque vive un miedo, un terror y no quiere ir a la iglesia porque lo están amenazando. Y digo, pero hable con Dios. No, yo estoy orando aquí. Pero eso, mire, hermano, usted no puede estar orando con una tentación, con un miedo, porque la oración no sirve, hermano. Usted no le está creyendo al Señor. Hermano, esto es maravilloso cuando se ocurre porque Dios está permitiendo que usted lo busque espiritualmente y ore y más allá de lo que le pueda pasar físicamente, usted tiene que tener la confianza en Dios. No puede hacer una oración con terror, con preocupación, porque esa oración no sirve. Es una oración sinónima de una oración débil, no llega al techo de su casa. Y yo le decía eso al pastor, ¿por qué no han visitado a este hermano que tiene 2 semanas que no llega? Y yo soy nuevo en la iglesia, ya hay ministros, hay encargados, hay líderes y ni siquiera son capaces de darse cuenta de lo que pasa con las ovejas. Por eso es que los discipulados no funcionan. Los evangelismos que hacen allí de entregando más papelitos y que la gente va, eso no sirve. Y así está funcionando, es lo que te digo, es la política, no sé si es la estrategia suavizante o moderna que están empleando, pero eso está llevando a la decadencia de la iglesia. En la iglesia donde yo estoy ya se han retirado como 4 y precisamente por eso. No se han preocupado por preguntar qué ha pasado con ellos, por qué se retiraron. Simplemente se fue, que le vaya bien. Amén. Sí. Gracias, mi hermano. Gracias. Siempre me encanta escucharlo, ¿no? Con qué ánimo, con qué empuje nos comparte. Qué bien. Entonces, vamos a finalizar con hermano Roberto Méndez, por favor. Gracias, hermano. Sí, no, es que me llamó mucho la atención, hermano. Bueno, inclusive cuando hicieron la pregunta pasada, también es que estaba en esto, analizando esto y no estaba muy al tanto de la pregunta que usted había hecho, pero bueno. Sobre lo que estuvimos hablando sobre los apóstoles, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 discípulos? ¿Por qué no 500 o 1000, verdad? Y sí, eso me impactó, sí. Entonces me puse a pensar, y yo, mira, si 12 apóstoles, por ahí, tras de eso muere Judas, ¿verdad? Ya, y nombran a uno más, que es Matías en Hechos. Nombran a uno, ¿por qué no nombraron a 2 o 3 más? No, o sea, como para completar los 12, ¿verdad?
Entonces, bueno, ahí me Ajá. puse ahí a estar a leer, ¿verdad? Me llamó la atención y me di cuenta, ¿verdad? Y yo, mira, el número 12, ¿verdad? Y me di cuenta que el número 12 es usado como 187 veces en la Biblia, ¿verdad? Ese número 12. Sí. O sea, que ese número, o sea, algo, esos 12 algo tiene que ver, Dios sabrá qué será. 22 de ellas en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis, bueno, habla de 12 estrellas que coronan a la mujer, habla de 12 puertas de la Jerusalén celestial. Habla también en el capítulo, en Apocalipsis 22, habla de los 12 frutos del árbol de la vida. También en el Nuevo Sí. Testamento Jesús habla en el templo a los 12 años, qué casualidad, ¿verdad? En Lucas 2:42. Después Sí. también en el Antiguo Testamento dice que se colocaron 12 pasteles en el tabernáculo. Se habla, hay 12 tribus también en Israel. Las 12 tribus, sí. 12 espías que explotaron la tierra prometida también, hermano. El sueño de Ajá, Nabucodonosor también, que se cumplió después de 12 meses. Aquellas 12 canastas también, ya, que permanecieron llenas. sí. Que Mateo 15. También Salomón nombró 12 gobernadores. También, ¿cómo se llama? Eliseo trabajó con 12 bueyes, hermano, qué casualidad. Y algo muy importante, hay 12 sacerdotes fueron elegidos cuando Israel regresa después del cautiverio, en Esdras 8:24, y nombraron a 12 sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, y para que no nos dé las 12 de la noche, hermano, hasta que llego. Sí, La no, me venida del sorprende, Señor será a las hermano. 12 al mediodía. Sí, me sorprende que en tan poco tiempo haya sacado tanta información. Qué bueno, y gracias que la comparte. Excelente, Sí. excelente, excelente, mi hermano. Pues bien, esta pregunta nos deja esta enseñanza de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y como decíamos, es el desafío que nos queda a nosotros. Todas las iglesias deberíamos de tener un programa para poder estar alcanzando a otros en la formación. Entonces, el mundo va a ser transformado solamente haciendo discípulos. Y terminamos con este gráfico donde la iglesia, Dios le ha mandado a ser discípulos. Aquí Dios le ha pedido a ser discípulos. Y cuando la iglesia se dedica a ser discípulos, Dios es el que provee el crecimiento. Pero muchas iglesias ahora lo que están haciendo es que el hombre les está enseñando programas, les está enseñando a hacer otras cosas, que se distraigan, que se desvíen haciendo otra cosa, y estas cosas les están prometiendo crecimiento a la iglesia. Y esta es la carnada. Tu iglesia va a crecer si haces lo que yo te digo. Y entonces dejamos de hacer lo que dice el Espíritu Santo por hacer lo que dice el hombre. Y el tan ansiado crecimiento ni se da. Pero recuerden, el Señor no nos ha mandado a hacer programas, sino a hacer discípulos, a formar personas. Y entonces dice la Biblia, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siempre en la palabra el énfasis está en que Dios es el que da el crecimiento, no es un programa, no es que está haciendo aquel para hacerlo yo también, no, es en tu comunión con el Espíritu te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, no busquemos crecimiento por otro lado. El crecimiento lo da el Señor cuando estamos haciendo las cosas que Él nos ha pedido hacer. Bien, entonces con esto finalizamos la clase y vamos no sé si hay alguna, ya nos pasamos de 5 minutos, pero si hubiera alguna inquietud de alguien todavía, pues con toda libertad lo puede hacer. Hermano John, tenía la mano levantada. Ok, adelante, hermano John. Pregunta, dentro de los proyectos que ustedes tienen como iglesia, ¿han pensado en Colombia? Porque me pareció maravilloso. Realmente Sí. es una sana doctrina y se necesitan iglesias aquí en Colombia de ese tipo. Ojalá tengan ese proyecto y puedan venir a plantar iglesias acá en Colombia. Pues excelente, hermano. Vamos a comenzar a orar y si el Señor nos permite abrir espacio por allá, sería una bendición, hermano, abrir una representación del ministerio allá en Colombia y poder colaborar también enseñando la palabra como se hace
o estableciendo nuevas iglesias, ¿verdad? Con el énfasis en hacer discípulos. Muy buena petición, ¿verdad? Sería más bien una petición. Ceci. Sí, mi hermano, ¿qué posibilidades hay de que usted nos preste esas presentaciones que ha hecho durante todo este curso como para volver a enseñar a otros el material también que ustedes pues lo tienen tan bien hecho, ¿verdad? Ajá. ¿Qué Sí, ahorita que terminamos ya prácticamente todas las presentaciones ya se hicieron y yo les voy a mandar el día de mañana, les mando en el mismo WhatsApp de donde estamos de la clase, ahí les voy a mandar la copia de la presentación en PowerPoint para que el que la quiera usar con toda libertad la baja y ya la puede compartir. Y Muchas eso va gracias. apegado al material que tenemos, ¿verdad? Inclusive voy a poner el material completo allí también para que lo podamos tener, ya que las últimas 2 lecciones las dimos por separado, pero lo vamos a poner completo por si alguno quiere imprimirlo. Ok, También, gracias, Ceci. Sí. perdón, otra pregunta. ¿Qué nuevo curso va a impartir usted en el próximo bloque de materias? Muy buena pregunta. Mira, yo tengo en mente ahorita una carga que está poniendo el Señor en mí que se llama el estudio o análisis del capítulo 24 y 25 de Mateo. Capítulo 24 y 25 de Mateo, que es el tema de la clase se llama el principio del fin o profecía antes del fin, algo así se llama la materia. Pero esa es la siguiente. Ahí les vamos a avisar con el nuevo programa y todo, así como se han anunciado las otras clases y ya luego ustedes se van inscribiendo ahí. Gracias, Ceci. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? El día de hoy estamos concluyendo. ¿Quién? Simar. Ok. Adelante, Simar. Muy buenas noches, Sí, pastor, y un saludo de adelante, mi aquí hermano. Sí. un saludo de aquí desde Bolivia a todos los pastores quienes han participado, hermanos, líderes en este estudio. Pastor, yo estoy muy agradecido por este tiempo. Bueno, es corto, ¿no? Quisiéramos mucho más porque agradecido por el tema que usted nos ha brindado sin esperar nada a cambio. Y bueno, quiero desearle lo mejor y que Dios lo siga usando para que, bueno, esto no se quede aquí, pastor. Yo quiero que siempre nos pueda hacer parte de estos estudios que usted nos va a dar. Y es una necesidad bastante para nosotros, para poder preparar nosotros. Yo estoy aquí como pastor también y como líder y a la verdad que necesitamos estos temas para poder preparar discípulos, porque hoy en el día ya en las iglesias no saben qué es discípulo o realmente no quieren ser discípulos, quieren ser directamente maestros, apóstoles, profetas, no sé. Ajá. Pero necesitamos bastante conocer el discipulado, o sea, para formarnos nosotros, para poder enseñar también a la gente qué es realmente un discípulo, ¿no? Y entonces, bueno, escuché yo bastante ya las opiniones de los compañeros de todas las clases, pero hay una pregunta que yo me hice en este momento. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Esta es la pregunta que me he hecho yo. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? O sea, del estado que estamos o de lo que nosotros estamos viviendo como líderes, como obreros, como llamados del Señor, pero hay que mejorar. Esto sí hay que, pero ¿qué hacer para mejorar? Esto sería que nos ayudara por lo final, pastor, y bueno, gracias por ese tiempo que usted nos ha dado y hemos estado siempre ahí para poder aprender y mejorar nuestra vida. Que Dios me lo bendiga a usted, su ministerio, la familia. Bendición. Bendiciones, mi hermano Simar. Sí, bueno, es muy buena pregunta. A veces es bien difícil dar una respuesta contundente porque las estructuras de las iglesias cambian y a veces yo no quiero poner una carga en uno y que al final se termine diciendo, no, es que mi iglesia no hace eso y lo otro, sino más bien por eso hablo más a nivel personal y por eso lo planteé también a nivel personal para que no vayamos a presionar al liderazgo
o a decirle, miren, ustedes no están haciendo esto, o a hacerles una mala evaluación, ¿verdad? Así rápido, sino mi desafío sería comenzar nosotros a ser discípulos, que seamos nosotros quienes comenzamos a formar. Yo he estado por años, por muchos años, con esto de formar y hacer discípulos. He podido ver a través de los años a muchas personas que el Señor me ha permitido formar, enseñar, ministrar, dar visión, etcétera. Y están en ministerios, están trabajando, están sirviendo. Y entonces digo, bueno, ¿de qué estamos haciendo? Habría que evaluar qué es lo que estamos haciendo para preguntarnos o contestar la pregunta, ¿cómo puedo mejorar? Habría que ver qué estoy haciendo y cómo mejorar lo que estoy haciendo. O si no estoy haciendo nada, pues ahí quizás es más fácil porque, bueno, ahora sí voy a comenzar. Pero diría, con estas respuestas que dimos y el material que hemos estado compartiendo, podríamos iniciar quizás lo más importante es comenzar con aquellas personas fáciles. No vayas a agarrarte uno difícil porque te vas a frustrar, sino agarra uno fácil y comienza a reunirte con él, a hacer amistad y a comenzar a enseñarle la palabra para que se vaya dando ese compañerismo, esa confianza y ahí poder ir desarrollando el ministerio de hacer discípulos. Esto es algo de voluntad, porque también él debe de desear ser formado y tú de desear de formar, como decía mi hermano Simón Ardila, que debe uno de tener el deseo de compartir, de enseñar, porque si el discípulo llama, uno dice, no es fulano, no le contesten, no levanten el teléfono, no voy a contestar. No hay disponibilidad de parte de uno, uno debe de tener ánimo pronto para servir y estar pendiente de las necesidades de nuestros discípulos. Y siempre enseño lo que es el discipulado integral. Integral quiere decir, no te preocupes solo por las necesidades espirituales de tu discípulo, sino si no tiene trabajo, si tiene problemas familiares, problemas con sus hijos, si tiene problemas en alguna área de su vida, etcétera. Entonces tú te le acercas y le puedes ministrar en diferentes áreas. No que tú le vayas a dar trabajo, pero decirle, mira, vamos a orar para que el Señor nos provea un empleo para ti, para proveer para tu familia. Y entonces orar, apoyar, que él se sienta apoyado por ti, que se sienta ministrado, que sepa que no hay problema en el cual tú no hayas estado allí y ayudándole y apoyándole. Eso es formar discípulos, saber que la persona cuenta contigo y que te puede llamar hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. A mí me han llamado, una hermana me llamó la vez pasada como a las 3 de la mañana. Me dice, es que si no le digo esto ya, me dice, se me va a olvidar. Y le digo, bueno, pues dígame lo que me tiene que decir. Y ahí trataba de despertar para entender lo que la hermana me quería decir. Pero qué importante es estar dispuesto a cualquier hora, dispuesto a compartir, a enseñar, a ministrar. Entonces, no es fácil hacer discípulos, ¿verdad? No es fácil, pero si tú estás dispuesto, el Señor te va a dar la herramienta, la gracia para poder hacerlo. Y como digo, hay que comenzar ya, hay que comenzar a hacer uno y bueno, puede ser que tú digas, ya comencé, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? O que eso es bonito cuando uno puede guiar a la persona a decir, bueno, ahora haz esto. Tú me dices, ya lo hice, pues ahora haz esto. Y ahí vas adelante. Nosotros como 5E, enseñamos estas 5E, que la primera E es evangelismo. No se puede hacer formar como discípulo a alguien que no se haya convertido. La segunda E es enseñanza. En la enseñanza uno comparte las cosas más básicas del cristianismo, pero con el propósito de que se desarrollen dos procesos. El proceso de identidad con Cristo y el proceso de pertenencia a un grupo o a la iglesia, incluyendo el bautismo en la enseñanza. Luego viene lo que es la tercera E, que es edificación, donde tú le compartes a la persona un marco teológico básico.
donde la teología tú se la das a la persona en base a la palabra. Agarras un pasaje y le enseñas. No es que agarras un libro, mira, léete las 10 grandes doctrinas, sino tú agarras un pasaje y se lo vas compartiendo. Entonces, luego entrenamiento, enséñale cómo evangelizar, enséñale cómo orar, enséñale cómo dar su testimonio a la persona, enséñale cómo hablar para dar un testimonio, una enseñanza pequeña, o sea, capacitarlo. Tú lo puedes llevar y decirle, mira, yo voy a ir a un funeral, yo quiero que me acompañes, porque esa va a ser una lección para él, ver cómo tú hablas en un funeral, qué haces en esos casos. Y él dice, pues ya aprendí lo que él hizo, es lo que yo voy a hacer. Y ahí, ¿qué texto usaste? Ahí es donde la persona va aprendiendo. Pero como volvemos, no son lecciones escritas, sino son lecciones de vida las que la persona va a ir siendo formado. Y como digo, si yo ya sé dónde estás, de ahí para allá sé cómo mejorar, pero hay que saber dónde estás y de ahí para allá pues arrancar. Y pues yo creo que hemos compartido en estas clases bastante material y si hubiera necesidad igual, pues el chat queda abierto, ¿verdad? Para que hagas una pregunta y yo con mucho gusto te puedo compartir también. Muy bien. El tiempo se nos va yendo, vamos a escuchar a Ceci. Sí, hermano, me decía. No, la última E. Ah, perdón, la E es envío. Envío. Envío no es que lo vas a mandar a África, sino la idea es que tú le digas, ok, ya fuiste formado tú, ahora ve y agarra uno tú y enséñale lo que tú aprendiste, lo que yo te enseñé, enséñale tú a otro, como para que tú seas un eslabón en el proceso. Y gracias, hermano Roberto, que me acordaste. Entonces ahí están las 5E, que sería evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. Entonces, ahí está el proceso de hacer discípulos. Ok, decíamos Ceci, vamos a escucharte, Ceci. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Sí, pues aquí la verdad es que, bueno, mi comentario es respecto a la clase, que la verdad ha sido muy satisfactorio porque pues nos invita, ¿no? A autoevaluarnos a nosotros mismos, como bien lo decía, o sea, al final de cuentas depende de nosotros si estamos bien para que esa misma enseñanza se la podamos transmitir a los demás y pues ir formando lo que son los discípulos. Algo de lo que a mí me gustó mucho y lo que más me ha llamado la atención es que lo que ustedes hacen como ministerio es precisamente eso, basado en el modelo de Jesús, porque no es nada más de enseñar, de decir, bueno, estudia esta lección y pues lo que logres captar, ¿no? Sino que al final de cuentas también nos van guiando, nos van llevando de la mano a través de estos estudios. Entonces es algo bastante interesante y muy, muy bonito. O sea, es muy bonito todo lo que hacen ustedes como ministerio, porque nos va formando y asimismo nosotros también podemos ir formando a otras personas. Eso es todo, pastor. Sí, muchas gracias, Ceci. Una bendición, es una discípula que tenemos ahí también. Gracias, Ceci. Bueno, no sé si algunos hermanos se van a incomodar por el tiempo, pero vamos a escuchar al hermano Marco, que nos dijo que no iba a abrir el micrófono, pero finalmente lo abrió el hermano. Y vamos a escuchar al hermano Marco, cortito, hermano, para darle finalmente al hermano Simón y luego oramos, ¿sí? Luego vamos a orar. Sí, Ok, hermano Marco, adelante. Nelson. Ya como llegué a casita, ya estoy, gracias a Dios estoy aquí y todo el tiempo pues tuve una reunión. Yo estaba allá y acá y acá, pero a mí me interesaba más lo de ustedes porque como ahora ya llegué nuevamente a casa, después de un largo tiempo de vacaciones. Adelante, pues, hermanito, sí yo está bien. quería agradecerle a ustedes haberme acogido nuevamente y agradecerles por la enseñanza. Yo mucho tiempo pues he estado yo como 9 meses separado, pero ahora ya estoy en casa otra vez. Le cuento que todas las clases que ustedes han dado en 5E, yo he tratado de aplicarlo en la iglesia, pero también hay el enemigo, mucho también que algunos no ceden, mis compañeros a veces tengo que también
como quien pedirle de favor que me dejen trabajar, que me dejen. Siempre hay que la iglesia siempre no cede, pero yo sigo con las doctrinas, pues, y lo que he aprendido en 5E y me ha valido, pero muchísimo para organizarme, para enseñar y todo. Así que, pues, yo le digo gracias. No tengo más palabras, bueno, hermano. gracias. Y ahí le vamos a tener también en las siguientes clases, esperamos tenerle también ahí presente. Sí, gracias, mi hermanito. y aquí solamente... Simón, adelante. Así. Sí, siga nomás. Gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Bueno, bendiciones. Vamos a escuchar a hermano Simón y con él finalizamos para orar. No, bueno, es simplemente para agradecerle, pues, darle las gracias por cuanto, o sea, no es fácil en verdad tener esa mística, tener esa capacidad de querer enseñar, de querer dar eso que por gracia Dios le ha concedido y que por gracia usted lo está dando, no solamente usted, sino todo el Ministerio 5E. O sea, lo más maravilloso que yo he podido percibir personalmente es la oportunidad que tiene la persona, porque esta es una herramienta que nos permite escudriñar las escrituras, leerla, poder participar en ella, inclusive aprender versículos bíblicos. Yo me he aprendido, o sea, con la hermana Rosy, con usted, con su hijo, con el hermano Roberto, con todos los y cada uno de los maestros. Es lo maravilloso de ver cómo el 5E te permite interactuar, o sea, no hay una pasividad, sino que tú escuchas y toma lo que no, sino hay una interacción donde, bueno, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Estás de aquí? Bueno, ya aquí estás bien, aquí no estás bien, esto está correcto. Y eso es lo dinámico de participar en los estudios bíblicos que hace 5E. Yo la verdad, bueno, yo le deseo todo lo mejor, yo deseo que toda bendición del cielo en verdad llegue a su ministerio, que el Señor bendiga su ministerio, toda su familia, y que en verdad siga dándole esa capacidad, ese entendimiento, ese discernimiento y esa sabiduría para poder seguir teniendo todo ese tiempo, todas esas ganas, ese mero dedicación, perseverancia para poder llevar el mensaje de Jesús y poder hacer partícipe a muchas personas que participamos en esto, a conocer verdaderamente lo que representa el Evangelio y a dónde nos quiere tratar de llegar con esa palabra que ustedes imparten. Bendiciones de lo alto del cielo y bueno, seguimos allí, todos unidos en un mismo sentir. El Espíritu de Dios. Hermano, qué bueno, me alegra mucho y sus palabras nos animan para seguir adelante. Y pues eso es lo que vamos a hacer, a seguir adelante compartiendo la palabra, hay mucho que hacer y ahí les pedimos sus oraciones para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a hermana Ceci de Martínez, por favor, que nos guíe en oración. Abres tu micrófono y oramos. Sí. Gracias, hermano Nelson, por este privilegio que me da y también porque he tenido la oportunidad de aprender realmente un poco más de la palabra y de todos ustedes, ¿verdad? También al escucharlos y escucharlos lo emocionados que están, ¿verdad? Y que estamos todos en oír la palabra, ¿verdad? Y aprender y crecer juntos. Eso es importante. Y yo también deseo de corazón, hermano Reinaldo, que este ministerio pueda seguir dando estas herramientas, ¿verdad? Pueda seguir haciéndonos crecer y pueda también sostenerse, ¿verdad? Sostenerse. Yo sé que hay fe, ¿verdad? Pero creo que todos somos también, bueno, el obrero es digno de su salario, dice la palabra, ¿verdad? Así es que yo deseo que también pues pueda crecer en esa área, ¿verdad? Pueda sustentarse. Y quiero orar por eso, ¿verdad? Por eso también, porque estamos alimentados, realmente estamos creciendo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Así es que gracias. Muchas gracias. Sí, y yo voy a orar y quizás me acompañen en oración, ¿verdad? Amén, sí. Gracias, Señor de los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana y podemos experimentarla, Señor, y podemos saber de que tú estás con nosotros. Podemos sentir tu presencia, Señor, y saber de que tú estás
ayudándonos, Señor, en todo momento. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Que para ti sea toda la honra y toda la gloria. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a conducirnos, Señor, en luz siempre, como decía el hermano Reinaldo, como dice tu palabra, Señor. Que seamos luz donde quiera que nosotros vayamos. Que seamos luz que ilumine, Señor, primeramente nuestra familia, lo que están a nuestro alrededor, Señor. Y Padre, yo también quiero orar por el Ministerio 5E. Quiero ponértelo en tus manos, Señor. Quiero que seas tú obrando, que tu Santo Espíritu sea el que esté ayudándonos a todos nosotros a reconocer, Señor, que es un ministerio que siempre está necesitando de ti, siempre está necesitando de todo, Señor, lo que pues para ellos es necesario, Señor, crecer y sostenerse, Señor, y que tú pues pongas en los corazones de todos nosotros, Señor, el deseo de ayudar en esta área, Señor. Y Padre, gracias porque hemos salido edificados, hemos salido, Señor, eh, alimentados, Señor, y podemos ponerlo por obra nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe siempre, Señor, a ponerlo por obra, Señor, y que podamos engrandecer tu reino, seamos un instrumento tuyo, Señor. Gracias, Padre, bendice a nuestro hermano Reinaldo, a toda su familia, Señor, qué bendición para muchos, y que este ministerio nos siga fortaleciendo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ceci, y de manera especial gracias por esa carga que el Señor ha puesto en tu corazón. Y te agradecemos también a ti y a todos los que han estado participando en la clase. Así que vamos a entrar a unas semanitas de descanso para volver a encontrarnos, a estudiar otra vez más la palabra del Señor. Entonces, vamos